Bien, este es un libro que surge especialmente de mis clases de Teología Pastoral Fundamental y Pastoral Especial, que yo vengo impartiendo en la Pontificia Universidad de Salamanca y también en la sede de la Pontificia de Salamanca en Madrid, el Instituto Superior de Pastoral. Especialmente esta idea surge de diría yo, lo que está marcando hoy el Papa Francisco, ¿no? Hace unos días que celebrábamos 5 años del aniversario de su pontificado, este martes pasado, ¿verdad? El día 13 de marzo celebramos 5 años de su pontificado, y yo creo que el gran legado que está dejando este Papa es sobre todo que quiere una revelación de la Iglesia, pero a partir de nuestra conciencia misionera de todo cristiano, de una Iglesia en salida, no una Iglesia autorreferencial, ¿no? Yo creo que aquí esta es la idea suya, y creo que hay otra idea transversal de todo su pensamiento que a veces se olvida para entender este espíritu misionero que él quiere insuflar en la Iglesia, en nuestra Iglesia, ¿no?, universal, y es la primacía de Dios, ¿no? Sin esta primacía de Dios, sin una experiencia de Dios, yo creo que es muy difícil pensar en esta Iglesia en salida, ¿no? Sobre todo ante la crisis de Dios que hoy estamos viviendo, y quizá también una crisis de Dios que se está viviendo en el seno de la Iglesia debido a una cierta debilitación de la fe, ¿no?, que en los propios cristianos. Y hay que yo creo que este Papa lo que quiere es la vuelta de nuevo al Evangelio, a los orígenes, y sobre todo esa conciencia de vocación misionera que nace ya del Concilio Vaticano II. Luego, por otra parte, creo que este Papa no podemos olvidar que viene de un país donde él ha trabajado ya toda esta dimensión, sobre todo ya desde Aparecida, ¿no? Esta idea de conversión misionera, conversión pastoral, y que implica en definitiva esa conversión pastoral de una vuelta sobre todo también de la Iglesia a los pobres. Yo creo que este año que estamos celebrando, o se va a celebrar a finales de agosto, primeros de septiembre, 50 años del inicio de la segunda Asamblea Latinoamericana celebrada en Medellín, la ciudad de Colombia, donde esa asamblea de los obispos latinoamericanos quiso de nuevo, por así decirlo más bien, actualizar el Concilio Vaticano II a la Iglesia latinoamericana. Es decir, una relectura del Concilio Vaticano II y la Iglesia latinoamericana, ¿no? Pero comenzando por uno de los objetivos claves que Juan XXIII abrió el concilio, que fue la opción preferencial por los pobres, aunque él también, otros dos objetivos claves del concilio fue el diálogo con el mundo, con la sociedad, y sobre todo también el diálogo ecuménico, el establecimiento de la unidad de las iglesias. Pero América Latina reforzó sobre todo el tercer objetivo, que fue la opción preferencial de los pobres, porque a partir de ese objetivo se entendería mejor el ecumenismo y también el diálogo con el mundo. Yo creo que esa idea, que el concilio de la opción por los pobres, que se acogió bien, pero no con la intensidad que los otros dos objetivos, y cosa que sí que hizo América Latina. Y yo creo que desde aquí es donde hay que entender la conversión misionera, la conversión pastoral, sobre todo pues no mirando hacia otro lado ni viviendo a espaldas de la realidad de los pobres que vivían en América Latina. Y yo creo que los obispos terminan tomando conciencias y a partir de ahí quieren ser la voz de los que no tienen voz, ¿no? Y como los prioritarios dentro de la propia Iglesia deben ser los pobres. Yo creo que estas son las grandes líneas de este Papa. La vuelta de nuevo al concilio, que quiso volver a los orígenes y actualizar el mensaje del Evangelio al hombre de hoy, a la cultura contemporánea. Segundo lugar, creo que quiere una Iglesia también de la misericordia, es decir, evangelización pero con misericordia, y luego sobre todo en él esta conversión ecológica que también habla este Papa, que yo creo que es muy importante, ¿no? Luego yo también me centro mucho en mi trabajo, la importancia que el pueblo latinoamericano, especialmente Argentina, tienen con relación a la religión popular. El Papa Francisco habla de la fuerza evangelizadora de la religión popular y a la vez de la mística de la gente sencilla, ¿no? Creo que eso está presente también en el contexto nuestro español, pero que en América Latina lo tiene más presente por el diálogo sobre todo con la cultura y la importancia que tiene el Espíritu Santo en la evangelización. Yo creo que estos son puntos claves en mi trabajo
como no también la importancia de la centralidad de la palabra de Dios en la evangelización, y diría yo también la importancia de la dimensión social de la evangelización. Es decir, que todo lo que supone una buena formación, la doctrina social de la Iglesia también para la evangelización. Y en el último capítulo, sobre todo mi objetivo es que la familia es la verdadera transmisora de la fe hoy y tenemos que reforzar en nuestra sociedad esta célula tan importante que es tanto en el ámbito civil como también para la Iglesia, que habla además de la Iglesia doméstica, porque la familia necesita, la Iglesia necesita a la familia y la familia necesita también a la Iglesia. Y yo creo que aquí, sobre todo, la importancia que tiene la misericordia frente a personas que viven en situaciones difíciles, de acompañamiento también de familias en situaciones difíciles. Y yo creo que aquí lo que yo tomo es los grandes, diría yo, las grandes aportaciones que ha hecho el Papa en su exhortación Amoris Laetitia, que ha sido fruto de dos sínodos, el sínodo ordinario y el extraordinario sobre la familia. Creo que en este sentido hoy día la Iglesia tiene mucho que aportar, ¿no? Y a mí me parece que este Papa, tras 5 años que lleva, es una primavera para la Iglesia, porque siendo un Papa que no participó en el concilio, a diferencia de los otros papas que sí estuvieron en el concilio, como Benito XVI, Juan Pablo II, Pablo VI, Juan XXIII, este que no participó, no estuvo presente en el concilio, porque es mucho más joven, pero sin embargo, para mí, con él estamos viviendo la tercera recepción del concilio, donde él, desde una lectura desde el otro lado de Europa, está haciendo una actualización del concilio a nuestros tiempos. Es lo que yo he pretendido en mi trabajo. Sí.